Saludamos con mucho gusto a Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Juan, ¿cómo estás? Un gusto, Azul. Qué gusto buenas estar noches. con ustedes. Buenas noches. Pues Francisco, cuéntanos, ¿tú cómo ves lo que está sucediendo en Sonora? Porque hay varias interpretaciones por parte de la opinología ilustrada, que no solo responde a un grupo, sino a varios, por lo menos a dos. Hay quienes dicen que pues es un strike cantado a favor del candidato Durazo, y hay quienes aseguran que no, que se trata de todo lo contrario. Pero ¿cómo ves esta decisión de Burt de un momento a otro sin consultar a su partido, un partido que decía pues que no se alía con ninguna otra coalición? Mira, yo creo que lo podemos ver por lo menos en dos dimensiones, incluso tres. Una es el plano ideológico, un poco el que están mencionando, ¿no? Esto que está sucediendo, y me ha pasado en algunos chats, conversaciones con diplomáticos europeos que de pronto no dan crédito que haya este tipo de cambios de partido, declinaciones, cambios de bancada, sociedades que están fincadas en una convicción clara en qué significa ser parte de un partido, sea socialdemocracia, seas democracia cristiana, un partido conservador, liberal, laborista, ponle la nomenclatura que quieras. Yo creo que esto nos lleva a una primera conclusión que tampoco debe ser tan extraña para la vida política de México. En México, en el origen, los partidos no son ideológicos. Y siento, no me quiero poner académico, pero Juan Lins, un español que estudió buena parte de la transición a las democracias, decía, por ejemplo, que el PRI no tenía una ideología, tenía una mentalidad. Es decir, podía ser medio flexible, ¿no? Y entonces este tipo de convicciones no eran tan estrictas. ¿El hueso no es ideología, Francisco, en el PRI, por ejemplo? No, yo creo, piensa en el PRI durante estos 70 años. De hecho, Cosío Villegas tenía esta gran teoría sobre la teoría del péndulo, ¿no? Te movías a la izquierda, te movías a la derecha, te movías a la izquierda, te movías a la derecha, ibas sexenio tras sexenio, y era el mismo partido. Era el mismo partido en 70 años, te movías como péndulo. No nos debe sorprender mucho lo que está pasando ahora, y siendo autocrítico, porque además esto va más allá de lo político, va a lo social. Es decir, ¿cuántos de los partidos políticos que tenemos están fundados en una ideología clara? ¿El PT es Partido de los Trabajadores? ¿El Partido Verde Ecologista está hecho de ecologistas? Yo les pondré algunas preguntas básicas, clave, de por qué nos deberá de sorprender que Movimiento Ciudadano, que no me queda claro qué defiende, para dónde vaya, pueda ceder su candidato. Estoy en el plano no del Movimiento Ciudadano, él declina él solito. De hecho, ya subieron a un nuevo candidato, Manuel Scott. Está bien, pero voy, a la parte normativa que decía Juan. Luego vamos a la parte práctica. ¿Cómo vota el elector mexicano? Pues dada este movimiento que hay de cambio de bancadas, cambio de partidos, al final el único indicador que tiene el ciudadano de este país son personas. No tiene otro indicador. Si tú crees que alguien tiene una vida pública decente, honorable, se ha comportado, independientemente del partido, para el ciudadano mexicano no hay más indicador que una persona. Y ya si vamos a la parte práctica de qué significa BURS, el apellido, el candidato, sí, podemos especular mucho sobre a quién estaría beneficiando, y les diría que ahí sí entramos nosotros, los pollsters, ¿no? Porque esto sí lo tenemos medido. Y nada, no hay un patrón para las 15 elecciones. Hay candidaturas que si metes más candidatos perjudican a un candidato, o si metes menos. Les pongo un ejemplo, el contraejemplo de esto: Michoacán, antes de que le quitaran la candidatura a Morón, entre más candidatos había, le quitaban al candidato Morón. Entonces él podría haber ganado por 15 puntos, asumiendo que fuera candidato y no hubiera ningún otro.
les diría que lo que sabemos de Sonora es que al que perjudica no es el candidato oficial, porque no está en gobierno, pero es el candidato oficial en el gobierno federal. Creo que esto perjudica a Durazo. A ver, sí, justo sobre eso, más allá de lo que hay detrás y de cómo se comportan los partidos, ¿cómo estaba el escenario antes de toda esta jugada? Claramente, Alfonso Durazo es el personaje a vencer por parte de la oposición. ¿Cómo queda? ¿Cómo es tu pronóstico, Francisco? Pero es interesante como lo estás fraseando, Azul. En realidad el que está gobernando es el PRI. Lo digo por la forma en que está arriba en las encuestas, ¿no? Sí, está bien. O sea, lo puedes tomar por el diagnóstico electoral que tenemos. El candidato oficial en realidad es Ernesto Gándara, mejor conocido como el Borrego Gándara. Él en realidad es el candidato oficial, el puesto en términos electorales gringos, el challenger, el retador, debería ser Durazo, como bien dices, parece que estaba arriba. Es irónico, pero con esta dinámica electoral de microclima político que tenemos, yo quiero, digamos, tal vez esto, la primera reflexión es, tenemos 15 microclimas políticos en este país. Díganme esto que tiene que ver con Guerrero, que tiene que ver con Campeche, que tiene que ver con... O sea, este microclima político que tenemos en Sonora, sí da la impresión de que al que estaría beneficiando esta renuncia, pues es al candidato oficial, no al retador. El retador, que si bien son parte del gobierno federal, Durazo es el candidato retador. Entonces, al que está beneficiando al parecer Azul es a Ernesto Gándara. O sea, tu pronóstico es que le va a afectar a Durazo. Vamos a platicar luego, ¿eh? No, bueno, está bien, con mucho gusto. No me gusta hacer predicciones, no hacemos predicciones, no somos magos, medimos. Y lo que les estoy diciendo es basado en mediciones que he visto de colegas que me parecen respetables, que hacen mediciones cara a cara, que a veces no son mediciones públicas, pero yo te diría que lo otro que dijeron es muy interesante, que esto es una renuncia, parece que no va coordinada con la dirigencia de su partido, porque obvio su partido aspira a tener, pues no sé qué porcentaje y que lo tendrá, será una de las sorpresas para mí del 7 de junio. ¿Cuál va a ser la primera plana de los periódicos? Para mí una noticia será cómo crecieron las fuerzas electorales que se supone que no son las más importantes, y no será noticia, esto pasa en cada elección. La molestia de Dante Delgado o la dirigencia del MC es que ellos sí aspiran a tener una posición importante en Nuevo León, en Campeche, en Guadalajara, sí, como otro partido, y luego ya verán qué hacen con ese capital político, con quién lo juegan, serán partido bisagra, en fin. Pero la renuncia de este candidato responde estrictamente a una lógica local, lo cual me parece valiosísimo, importantísimo, porque habla de autonomía, no solamente en lo digamos, en este caso, en el caso de Sonora, incluso respecto a los partidos. Pues ya estaremos platicando, Francisco, una vez que concluya la jornada, pues a ver qué pasó allá en Sonora y por supuesto en los otros lugares donde habrá voto. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, no es una predicción, a ver. Es un análisis. No, por eso lo vamos a analizar y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver en qué se equivocó el análisis. Exacto, gracias. Vamos a confrontar este análisis con lo que viene. Okay. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.